Fidel Castro ha sido descrita por muchos como el cierre de 60 años de historia desde que desembarcó en Cuba con un grupo de rebeldes provenientes de México en 1956 para impulsar la guerrilla que derrocó a Fulgencio Batista en 1959 hasta hoy, fecha final de la existencia de una de las principales figuras del siglo XX. ¿Qué y cuánto significó la figura de Fidel Castro para la región? Al respecto vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. María Augusta Calle, especializada en comunicación para el desarrollo, asambleísta del Movimiento Alianza País por la provincia de Pichincha, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Y para ello de inmediato nos acompaña ya la asambleísta María Augusta Calle. Ella es presidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Asambleísta, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Precisamente tener una primera lectura tras conocida la noticia, evidentemente esto ocurrió ya en horas de la noche del pasado viernes, se viralizó efectivamente a primeras horas del día sábado. ¿Cómo se recibió esta noticia? Con profundo dolor, pero sabiendo que su legado de ideas, de fortaleza, de coherencia entre la práctica y el discurso, es un legado que no nos permite parar la lucha. Para hablar de este legado asambleísta es importante saber quién fue Fidel Castro, porque quizá las nuevas generaciones no conocen precisamente de la trascendencia de este personaje de la historia. Así es, sería interesante, estaba escuchando el trabajito que se puso antes de mi entrevista. Esa como semblanza que se preparó. Exacto, y ahí se decía que Fidel salió desde México para impulsar la guerrilla, y yo le diría que no. Para Fidel la guerrilla y el movimiento armado y la lucha armada no fue un objetivo, como para ningún guerrillero. Para Fidel el objetivo de su lucha era liberar a su patria, dotarle de soberanía, dotarle de dignidad, en una Cuba donde la mayor cantidad de jóvenes, mujeres, se dedicaban a la prostitución, en una Cuba que era en realidad un espacio de vida libre para el imperio. Ahí estaban los grandes casinos, ahí estaban los lugares de reunión de la mafia. Cuba era el espacio de encuentro y de diversión, no era nada más. Lo que había sido denominado o sigue siendo denominado, recordando aquella época, como el patio trasero de los Estados Unidos. No era ni siquiera el patio trasero, era el burdel gringo. Y Fidel inició su lucha no cuando decidió hacer guerrilla, sino antes, como estudiante universitario, y después cuando ganó las elecciones para ir al Congreso de Cuba. Ahí cuando él gana las elecciones es que Batista desconoce el Congreso y se nombra ya abiertamente dictador y empieza una cacería brutal, y ahí es que Fidel es apresado y después Fidel es amnistiado y sale a México, donde ve que la única posibilidad de luchar por la dignidad de su patria y de su pueblo era la lucha armada, una herramienta para conseguir la liberación de Cuba, una liberación, una lucha que tenía como norte la soberanía del país, que no la abandonó nunca, que no la abandona tampoco ahora el pueblo cubano. Una apuesta por la dignidad y por la soberanía que ha significado que Cuba tenga el bloqueo más grande de la historia, de la historia del mundo, porque han sido más de 50 años de bloqueo
que no es un decir, es que Cuba no puede comprar mercancías, es que Cuba no puede vender sus productos, es que Cuba no puede comerciar, es que el dinero cubano, si es que hay algún industrial que quiere comprar algo a Cuba o que quiere vender algo a Cuba y deposita en un banco, ese banco tiene unas multas enormes, hasta recién, inclusive después de que se han reanudado las relaciones con los Estados Unidos. Un bloqueo que contraviene todas las normas del derecho internacional porque va de la mano de una serie de leyes que le hacen más duro y más terrible. Por ejemplo, hay leyes en las que la ley del pie seco, pie mojado, que dice que los cubanos que se arriesguen a como dé lugar llegar a los Estados Unidos del instante que están pisando suelo norteamericano, tienen asegurada su residencia y su forma de vida en Cuba. Eso es una incitación muy fuerte a una migración riesgosa, ¿no es cierto? Tiene otras leyes financieras que acaban de ponerle una multa muy grande a un banco alemán, creo que es, por haber aceptado una transacción, un dinero de una compra que le hicieron algún país al gobierno cubano por medicinas, y esa plata ha sido incautada. Han incautado el dinero de Cuba. Cuba ha tenido que construir con Fidel a la cabeza y con un pueblo enormemente valiente, porque es el pueblo. Fidel, sin un pueblo de ese nivel de entereza y de valentía, no hubiera podido ser Fidel, ni hubiera podido hacer nada. Han logrado pasar el periodo especial, y tenemos que en Cuba es el país donde hay el mejor plan de salud del mundo, donde está la mejor salud del mundo. De donde salen los mejores médicos, se dice. Así es. En Cuba tenemos que menos del 1% de jóvenes no termina su educación secundaria. Tenemos que en Cuba está el más alto índice de jóvenes que terminan la universidad y que tienen especialidad. Tenemos que en Cuba están los índices más bajos de mortalidad infantil, es decir, y de mortalidad materna. Tenemos tales avances de calidad de vida que superan en mucho los índices de los propios Estados Unidos. Y eso lo consiguió Fidel junto a su pueblo, enfrentando, como decía hace un momento, una de las medidas más inhumanas e ilegales que puede darse, que ha sido el bloqueo norteamericano. Pese a estos avances que usted ha señalado, asambleísta Calle, ¿cómo entender lo siguiente? Evidentemente, este bloqueo a Cuba llevó a sus líderes, en este caso, a la cabeza de Fidel Castro, a tomar una serie de acciones que finalmente llevaron a muchos, particularmente a sus detractores, a definirlo como un dictador que, y sin el ánimo de comparar en este caso, pero prácticamente se asemeja a lo que pudo haber sido la dictadura antes de Fidel. ¿Cómo se entiende eso? A ver, lo que debemos saber es que en Cuba hay un Congreso, hay una Asamblea del Poder Popular, donde hay más de 500 representantes. ¿Cómo son electos los representantes a la Asamblea de Cuba? Es un proceso maravilloso, porque sus candidaturas van desde las unidades donde viven, desde los barrios, desde las cuadras, desde los pueblitos, les van eligiendo a quienes les van a representar, y así llegan a la Asamblea Nacional de Cuba. En Cuba, los legisladores no tienen un sueldo por ser legisladores. Ellos siguen haciendo su trabajo, siguen estudiando, porque hay una enorme cantidad de jóvenes. Sus actividades paralelas. Sus actividades normales, y se les convoca para ir a trabajar en las leyes que tienen que ser aprobadas y que son enormemente debatidas. La dictadura cubana, digo entre comillas, está dirigida por el Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista de Cuba acaba de terminar hace unos meses su congreso. Ese congreso, para tener las conclusiones, tuvo previamente como 2 años de debate en estos pequeños núcleos, que son los comités de defensa de la revolución. Sacaron
no tengo este rato exacto la cifra, pero miles de observaciones sobre todo el sistema cubano, sobre cómo funciona la economía, cómo está funcionando la educación, cómo está funcionando la salud, todo Cuba. Y empezaron a hacer sus observaciones. Todas las observaciones que fueron enviadas por los comités de defensa de la revolución y después fueron procesadas y todas fueron debatidas. Y las conclusiones de eso hicieron que se cambien una serie de medidas que estaban implantadas en Cuba. Entonces, por ejemplo, se autorizó ya abiertamente que haya los pequeños negocios autónomos, ¿no es cierto? La gente puede tener su negocio y está amparada por el Estado. Antes no había eso. Dijeron, no, esto nosotros necesitamos tener nuestras economías autónomas. Pues les autorizaron. Se modificaron una cantidad de políticas que el pueblo vio que era necesario mejorar. Yo le voy a decir algo. Todos los cubanos tienen formación militar, porque están a una distancia mínima del gran imperio, que siempre está amenazando en invadirles. Entonces, la dictadura cubana les ha dado formación militar y todos tienen acceso a tener armas para defender su patria. Un pueblo armado, todo el pueblo, no uno, todo el pueblo armado, que tiene posibilidad de hacer un levantamiento armado, no se ha levantado. ¿Por qué será? ¿Porque viven oprimidos o porque están dispuestos a coger las armas para defender su país? Creo que es la segunda, la segunda respuesta. Correcto. Porque el pueblo cubano podría con absoluta tranquilidad decir basta, porque no solamente tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre la gran política, sino además tienen la posibilidad de tomar las armas si ellos quisieran. Correcto, asambleísta. Nos quedan unos pocos minutos apenas y yo quisiera avanzar también con otro elemento, y es que mucho se ha hablado de cuál va a ser el futuro de Cuba tras la muerte de Fidel Castro. Más todavía cuando tenemos unos Estados Unidos con un nuevo presidente electo que ha evidenciado su falta de interés en este caso de mantener estos acercamientos que se habían logrado desde inicios de este año para restablecer las relaciones. ¿Cuál sería el futuro de Cuba ahora sin Fidel? Vale la pena puntualizar algo. Fidel no ha estado presidiendo los designios de Cuba desde hace 10 años. Es su hermano Raúl el que lo ha estado haciendo y lo ha hecho con independencia. Yo le quisiera simplemente contar, por ejemplo, que Fidel estaba en contra de los transgénicos y escribió varias veces contra los transgénicos, escribió varias veces sobre el biocombustible, y Raúl apoya la tesis de los transgénicos. O sea, no es que los dos piensen igual, han tenido diferencias, como es obvio en una democracia, porque yo estoy segura que Cuba tiene una democracia diferente, profunda y real. Correcto. Han tenido diferencias, no ha habido problema, hay un gran debate sobre ese tema, por decirlo así, como sobre otros, pero Fidel ya no estaba al mando de Cuba. Sigue en Cuba, está Raúl Castro de presidente, en el 2018 termina su periodo, él ya lo ha anunciado y tomará las riendas alguna otra persona que entiendo será algún cuadro joven a los que en Cuba les han preparado. Los han venido siempre, formando, siempre. Así es. Ahí hay una retaguardia enorme de cuadros de hombres y mujeres que están listos para tomar las riendas del país. Así es que por ese lado no hay que preocuparse. 30 segundos, asambleísta. Lo que sí hay que preocuparse es que tenemos en los Estados Unidos un troglodita de presidente y las declaraciones que acaba de hacer son declaraciones que dan más oscuridad a la oscuridad que hay actualmente. Y creo yo que el proceso de reanudación de relaciones, que la reanudación de relaciones, que no significa una normalización de relaciones, va a tener su tropiezo en la actualidad. No creo que este señor vaya a devolver, por ejemplo, Guantánamo, por ejemplo. Y tendremos que ir viendo lo que sucede todavía Hay que ver. La diplomacia cubana es Correcto. la mejor diplomacia del mundo y vamos a ver cómo la maneja.
correcto, asambleísta Calle. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La presencia de la asambleísta María Augusta Calle, ella es presidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, hablando precisamente respecto del legado que ha dejado Fidel Castro, no solo para Cuba, sino también para la región.